Hola, bienvenido a este estudio del Evangelio de Mateo. Continuamos con esta serie y en esta oportunidad nos toca el pasaje sobre el bautismo de Jesús. Así que te invito a tomar la Biblia, a buscar Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 y dice el primer versículo: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Marca un antes y un después este episodio en la vida de Cristo, porque dice entonces Jesús vino. Entonces quiere decir que hubo un antes y un después, entonces, porque hasta ese momento Jesús estaba viviendo en Nazaret de Galilea y según el Evangelio de Lucas tenía 30 años aproximadamente nuestro Señor cuando fue a bautizarse, y hasta ese tiempo había vivido allí, había ejercido su profesión como carpintero, pero había sido también instruido en la palabra, preparado, pero entonces llegó el momento de servir. Dice el predicador en Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Había llegado la hora de poner manos a la obra y Jesucristo va hacia Juan el Bautista para bautizarse e iniciar así su ministerio. Creo que esto nos da una lección a nosotros, a decir que tenemos que aprovechar bien el tiempo, a que tenemos que ser sabios en capacitarnos, en prepararnos, en ser materia dispuesta en las manos de Dios para que Él pueda usarnos cuando lo crea necesario. En segundo lugar, el versículo 14 y 15 dice: Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Acá Juan lo que no comprendía era cómo el Mesías, que venía a liberar al pueblo del pecado, iba a bautizarse en un bautismo para arrepentimiento de pecado. Como el que iba a librar de pecado poseía pecado, ¿no? Suponiendo que fuese así. Entonces Jesucristo le dice: es necesario que cumplamos con la justicia de Dios, con lo justo, con lo recto, ¿no? Con las ordenanzas estipuladas por Dios. Es necesario obedecer a lo que está establecido por el Padre. Quizás Juan no comprendía en ese momento lo que Jesús estaba haciendo, como muchos de los discípulos de los 12 no comprendían muchas de las enseñanzas hasta que vino el Espíritu Santo y abrió los ojos para entender las Escrituras, porque acá Cristo se estaba identificando con todo el mundo pecador. Él no se estaba bautizando porque él tenía pecado, sino que en representación de las personas que poseían pecado, ¿no? Entonces Jesús nos enseña que tenemos que cumplir las ordenanzas. Como Iglesia de Dios tenemos 3 ordenanzas, que es el bautismo justamente, la Santa Cena y el lavamiento de pies. Y como hijos de Dios celebramos estas ordenanzas y son de los momentos más lindos que podemos experimentar en la iglesia, cuando tenemos culto de bautismo y escuchamos los testimonios. Son cultos muy emotivos, en donde siempre corre alguna lágrima y en donde el Señor habla y ministra a todos los que estamos. Cuando celebramos la cena, también con esa reverencia, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, y cuando celebramos el lavamiento de pies, son cosas que fortalecen nuestra vida espiritual y tenemos que cumplir con toda la justicia de Dios. Y en tercer lugar, dice que la obediencia abre los cielos. Versículos 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos por un lado que ante la obediencia de Cristo, a ese entonces, a ese tiempo de servicio, los cielos se abren
En segundo lugar, el Espíritu Santo desciende sobre él. En tercer lugar, el Padre le confirma la identidad, este es mi Hijo, y manifiesta su agrado, ¿no? Estoy complacido por él, por su compromiso, por su ministerio, porque está llevando adelante mi voluntad. Y eso pasa también con nosotros. Saben que el apóstol Pablo dijo respecto a las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que las bendiciones son amplias, son todas, son para todas las áreas de la vida. Ahora son bendiciones en los lugares celestiales. ¿Cómo nosotros podemos como hijos de Dios recibir esas bendiciones? ¿Por qué muchas veces no las recibimos? Porque quizás los cielos no están abiertos ante nosotros. ¿Y por qué los cielos no están abiertos? Por falta de cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, los cielos se abren y las bendiciones de Dios descienden sobre los hijos de Dios. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Adorando a Dios, creciendo y edificando mi fe, teniendo comunión con los hermanos, sirviendo en la iglesia y evangelizando. 5 cosas que podés tener en cuenta, tomar nota para hacer la voluntad de Dios. Cuando hagamos esto, entonces Dios va a confirmar y estar alegre con nuestra vida, nos va a ver y va a sonreír. Dice el libro de Proverbios, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es mi deseo que como hijos de Dios podamos alegrar a papá Dios, alegrar el corazón de Dios, empezar a servirle, prepararnos para el ministerio, servirle, cumplir con las ordenanzas y llevar adelante la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que Dios te bendiga.